cómo tenemos que dictaminar. Por eso hoy doy la bienvenida al Senado de la República a 4 organizaciones, a 4 representantes de 4 organizaciones que el día de hoy vamos a abordar junto con ellos el tema de la justicia transicional y el combate a la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos a partir de 4 experiencias: la de Argentina, Brasil, Perú y la de México. Voy a dar en principio la palabra a mi compañera que está a mi derecha, que es Jessica Morris, que es directora ejecutiva de Conectas. Ella nos hablará desde su punto de vista de la experiencia de Brasil. Bienvenida al Senado de la República nuevamente. Ayer nos vimos en un foro y hoy en este otro. Muchas gracias, senadora de la Peña, por organizar y promover este evento que es tan importante. Empiezo pidiendo perdón porque vengo de Brasil y mi español es inventado, entonces a veces digo cosas que no se entienden y no están correctas, así que empiezo ya por pedir perdón por eso. Pero de nuevo, muchas gracias por este espacio, por estarnos acá. Y hoy particularmente es un día muy importante para estarnos hablando de justicia de transicional. Pues hoy, 11 de septiembre de 1973, fue el golpe de Estado que se pasó en Chile, ¿no? Cuando Pinochet empieza el golpe y sacan en ese momento Salvador Allende. Entonces es una fecha muy impactante, muy importante para estarnos hablando de un tema como justicia transicional hoy. Y bueno, entonces como dijo la senadora, mi conversa hoy es más relacionada a la experiencia de Brasil. Y Brasil es muy diferente de los 2 otros casos que vamos a escuchar de América del Sur, de Perú y Argentina, en términos de justicia transicional. Y bueno, entonces empiezo hablando un poco. El golpe de Brasil se pasó en 1964, cuando los militares, ¿no?, hacen el golpe y pasamos de una democracia a un régimen de dictadura militar. Esa dictadura empieza en 64 y va hasta el 85. Y en esos años fue una dictadura fuerte donde millares de personas son desaparecidas, exiladas y ejecutadas. Una dictadura donde en los años más pesados, del 68 al 74, donde entonces el presidente, ¿no?, que era coronel general militar, entonces empieza a transformar las leyes y, digamos así, suspende la Constitución, pasa a un acto institucional, el AI-5, donde se limitan las libertades de expresión, de imprensa, de asociación, y bajo esa ley, los militares entonces secuestran personas, desaparecen personas, y bueno, y esos años se pasan. Cuando llegamos a 79, el régimen militar entonces empieza a cambiar su postura, pues se ve muy impactado por varios temas a nivel internacional, ¿no? Y entonces empieza un proceso de pensar cómo sería la transición de dictadura a un régimen más democrático. Pero, bueno, y es en ese contexto, digamos así, de negociaciones entre los militares y la sociedad civil, o digamos, no digamos la sociedad civil, pero miembros del gobierno empiezan entonces a evaluar cómo puede hacerse una transición sin una real transición, y es eso lo que pasa en Brasil. En 79 se pasa entonces una ley de amnistía
que entonces perdona a todos que cometieron violaciones graves de derechos humanos. Los militares entonces son amnistiados, o sea, lo que quiere decir que serán considerados inmunes por todos los crímenes que cometieron, las torturas que cometieron, los desaparecimientos que cometieron durante el régimen, y eso se pasa en 79 como condición de transición de un régimen de dictadura hacia la democracia. Y en 84 entonces tenemos, bueno, de 79 a 85, varios movimientos y hay lo que se llaman en 84 directas ya, que la gente sale a la calle pidiendo elecciones directas y no que se cambie de un presidente dictatorial y sencillamente digan, bueno, ahora vamos a tener un presidente civil, ¿no? Pero infelizmente no han votaciones, es un proceso de transición indirecta donde no se hace el proceso realmente de elecciones y tenemos entonces en 85 un nuevo presidente. En 88 se pasa a una nueva constitución, la constitución que hoy tenemos en Brasil, que es la tan llamada constitución ciudadana que tenemos en Brasil, y no se hace en ese momento ninguna transición realmente de decir, bueno, vamos a mirar una justicia de transición, vamos a mirar los crímenes que pasaron, quiénes son los responsables. No, lo que se hace es ese acuerdo en 79 de decir, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar de gobierno y vamos a proteger los militares que cometieron todos esos crímenes de lesa humanidad. Y hoy por hoy, infelizmente no hemos tenido, nadie ha sido juzgado y la ley de amnistía continúa siendo considerada como válida. Pero en ese ínterin, digamos así, del 88 hasta hoy, varias cosas han pasado y pasos positivos, y eso es lo que nos da un poco de esperanza que tal vez lleguemos a tener un poco más de justicia de transición. ¿Y eso qué es decir? O sea, en 2003 el gobierno de Brasil crea lo que se llaman caravanas de amnistía, y esas caravanas son representantes del gobierno brasileño que empiezan a mirar varios de los casos de víctimas de tortura en el periodo de la dictadura. Y en ese análisis los representantes del gobierno entonces evalúan lo que pasó y dependiendo de la situación, hasta llegan a pedir perdón en nombre del gobierno brasileño relacionado a lo que pasó. Nadie ha sido juzgado y nadie ha sido punido por los crímenes, pero hay, digamos, un paso positivo es que por lo menos hay un reconocimiento de que en algunos casos sí hubo una violación y el gobierno de Brasil ha indemnizado algunas de las víctimas, pero no ha responsabilizado a ninguno de los perpetradores, ¿no?, de violaciones. Eso es un paso. Otra cosa positiva es que la Corte Interamericana, bueno, varios órganos en Brasil de la sociedad civil entraron con un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide que en un caso emblemático que la ley de amnistía de 79 es una violación al principio de derechos humanos y que Brasil está en violación de sus compromisos internacionales. No, eso pasó en 2010. Estamos en 2015, infelizmente la Corte brasileña, también la Suprema Corte brasileña ha decidido que la ley de amnistía, en el mismo año, en el mismo 2010, la Corte Suprema brasileña decidió que la ley de amnistía es constitucional y que sí protege a los militares que cometieron violaciones de derechos humanos en la dictadura. Y entonces, en ese momento estamos, digamos así, todavía luchando. Tenemos otro caso, tenemos, digo, a nivel de sociedad civil,
El Colegio de Abogados de Brasil tiene también pendiente hoy una otra acción pendiente en la Corte Suprema brasileña, de nuevo cuestionando la constitucionalidad de la ley de amnistía. Y el argumento es que, bueno, la ley de amnistía fue pasada antes de que Brasil ratificara las convenciones de derechos humanos, y entonces por eso todavía tiene validad. Pero nosotros entendemos que no, pues cuando hay violaciones tan fundamentales de principios tan básicos y violaciones de lesa humanidad, no importa cuándo el país entró y ratificó la convención, pues esos son principios que ya existían y ya se reconocían a nivel de Brasil. Entonces, hoy estamos en esa situación donde no sabemos, o sea, estamos luchando para que el gobierno brasileño tome la responsabilidad, que haga realmente una justicia de transición. Lo que sí vemos, más allá que, o sea, tenemos esa nube muy grande de la ley de amnistía que sigue protegiendo a los violadores de derechos humanos en Brasil de los años 64 a 85, tenemos eso, pero también varios casos están empezando en varias partes de Brasil, en municipios, ciudades, donde se sabe que los torturadores viven, y algunos, o sea, ministerios públicos de diferentes estados, de diferentes ciudades, están cuestionando la impunidad de esas personas. Y entonces tenemos la esperanza, pues incluso en varios procesos, muchos de los violadores han reconocido que sí, torturaron, que sí, mataron, que sí, han desaparecido personas, pero su posición es que ellos están protegidos, pues hay una ley de amnistía. Y claro, también, y el otro argumento es porque estaban protegiendo la nación, ¿no? Y esa es la gran excusa. Entonces, infelizmente, nosotros en Brasil tenemos una experiencia que no es, digamos, tan positiva. Estamos todavía luchando desde el 64, que tenemos muchas violaciones de derechos humanos que están pasando y continúan, pero en este momento tenemos esperanza de que el próximo año la Corte Suprema decida cambiar su posición de 2010 y decir que la ley de amnistía hoy, que está en Brasil, no de 79, es sí inconstitucional, que hay que respetar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay que sí averiguar los casos y punir los responsables. Nosotros, yo hablo de una experiencia muy personal también, reconociendo esfuerzos del gobierno brasileño en averiguar un poco la verdad. O sea, existe una comisión de la verdad que hizo todo un relatorio averiguando varios de los temas de las violaciones de derechos humanos y haciendo varias recomendaciones. La Comisión de la Verdad no tuvo como responsabilidades, cuando fue creada por el gobierno brasileño, no tuvo como responsabilidad averiguar y digamos, tuvo la responsabilidad de averiguar, pero no de punir, no de buscar que las personas fueran realmente responsabilizadas por eso. Y entonces, después de poco más de 2 años, poco más de 4 años, la Comisión de la Verdad da su relatorio con recomendaciones, pero sin exigir la punición de nadie. Y eso es, en mi opinión personal, es uno de los puntos flojos, digamos así, de la comisión, que podría haber ido un paso más adelante y decir que la comisión de la ley de amnistía es una violación de derechos humanos, que Brasil tiene que, para poder garantizar que violaciones como pasaron en los años 60 y 70 no vuelvan a pasar, la Comisión de la Verdad tendría que tener una posición más fuerte y exigir del gobierno un cambio. Pero infelizmente no fue eso que pasó. Y nosotros de la sociedad civil todavía estamos poniendo la presión en el gobierno para que cambie ese posicionamiento y exija, o sea, tenemos el relatorio de la Comisión de la Verdad ahora, que
nombra mucha gente. Y en ese proceso muchas de las personas dijeron, sí, yo torturé, yo maté, y usar esas cosas para así hacerse una investigación de verdad y buscar la responsabilización de esas personas. Porque solo así podemos garantizar que no vuelva a pasar lo que pasó en Brasil y servir de ejemplo también, pues ustedes van a escuchar el ejemplo de Argentina, de Perú, donde en América del Sur, Brasil está muy atrás del camino que nuestros vecinos han seguido. O sea, nosotros tendríamos que de verdad mirarnos en los ejemplos de nuestros vecinos y sí, hacer de verdad una justicia de transición donde las personas que cometieron esos crímenes de lesa humanidad sean responsabilizadas. Pues como dije antes, solo así podemos garantizar que crímenes así no vuelvan a repetirse. Y bueno, infelizmente no tengo noticias inspiradoras, espero que el ejemplo de Brasil sirva, no como ejemplo de decir, así debemos hacerlo, pero sí, al revés, es decir, así no debemos hacerlo. Debemos sí reconocer la importancia de hacer, o sea, no quiero decir que los pasos que el gobierno dio no fueron importantes. Sí, las caravanas de amnistía fueron importantes, la Comisión de la Verdad es importante, pero ya estamos a 40 años de eso, de la dictadura, y hasta hoy nadie ha sido de verdad responsabilizado por los crímenes, y la única forma de garantizar que eso no vuelva a pasar es evitando la impunidad, responsabilizando a aquellos que cometieron esos crímenes. Y bueno, y como empecé hablando de Chile, quiero encerrar con las palabras de Eduardo Galeano, que decía que, bueno, si no podemos adivinar el tiempo que será, bien que podemos imaginar el que queremos que sea. Y con eso les invito a todos a imaginar y crear una nueva realidad para nuestro continente latinoamericano, donde impunidad no exista y donde una justicia de transición, donde personas que cometieron crímenes sean responsabilizados y no volvamos a vivir dictaduras como vivimos en América del Sur y no volvamos a vivir violaciones tan fundamentales de derechos humanos como vivimos acá en México, y donde las personas que cometen crímenes sean responsabilizadas, pues la impunidad no puede, la única forma de no repetirse los crímenes, de que 43 estudiantes de Ayotzinapa no desaparezcan, no vuelvan a desaparecer, es responsabilizando a aquellos que cometieron esos crímenes. Así que con eso termino, y senadora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jessica tiene una currícula muy importante. Tengo que decir que ella fue durante los más de 10 años que estuvo en Amnistía Internacional, fue la única latina en llegar al encargo de vicepresidenta de este Consejo de Amnistía, y me parece muy importante destacar que ella es una abogada que litiga en Brasil y en Estados Unidos y trabajó como fiscal con la Fiscalía de Brasil en temas penales. Y en caso de Estados Unidos ha representado a víctimas de tortura y también a migrantes. No en balde, la experiencia que ella tiene y que nos acaba de mencionar en el caso de Brasil, lo conoce perfectamente bien por la enorme militancia que tiene en la lucha por la garantía porque se reconozcan los derechos humanos. Toca ahora el turno de que yo le dé la palabra a Gastón Chillier. Él es el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales y desde el año 2011 es copresidente de la Red Internacional de Organizaciones de Derechos Civiles, que se conoce como INCLO, por sus siglas en inglés. Además es integrante del Consejo Directivo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Por favor, Gastón, si eres tan gentil. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Esta es la segunda reunión que compartimos con la senadora, y si algo me llevo para mi país y para Argentina es que aquí en el Senado de la Nación hay
una persona que tiene un gran compromiso con los derechos humanos, no solo con estos temas que son los más dramáticos para la región, pero también con temas nuevos y que están siendo parte de la agenda de derechos humanos, como el impacto de la guerra contra las drogas en los derechos humanos, ambas reuniones organizadas por la senadora, así que desde mi lugar le agradecemos y tenemos cierta esperanza que desde esta casa, que claramente es una de las instituciones que tiene mucho por hacer en este país, usted pueda liderar varias de las batallas que tienen que darse aquí para poder doblegar la impunidad. El CELS es una organización de derechos humanos que nació en el contexto de la última dictadura militar argentina, en el año 79, creada por víctimas, hace 35 años ya, y seguimos trabajando con la agenda de llevar justicia por los crímenes graves cometidos por el régimen del terrorismo de Estado, pero también trabajamos con otros temas. A ver, me parece que el tema de hoy que estamos discutiendo es muy importante para toda la región. La lucha contra la impunidad en América Latina tiene muchos procesos, muchas situaciones distintas, pero me parece que hay un denominador común, y que es que la impunidad ha tenido efectos nocivos en nuestras sociedades. Y cuando uno mira desde la región, desde América del Sur, miramos con mucha atención y con mucha expectativa y con mucha preocupación lo que pasa aquí en México. Vemos que de alguna manera la desaparición no solo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino de más de 25.000 personas, de acuerdo a las cifras oficiales que se han dado, de alguna manera tienen que ver seguramente con el efecto de la impunidad de no haber juzgado crímenes graves cometidos en el pasado en México, digamos, y me refiero, entre otros, a la masacre de Tlatelolco en el año 68. ¿no? El efecto de la impunidad, y en Argentina lo sabemos bien, no solo la justicia sobre estos crímenes es fundamental para dar una respuesta a las víctimas, pero sino también es fundamental para que, como dijo Jessica recién, estos crímenes no se vuelvan a repetir, digamos. El efecto de la impunidad va socavando las instituciones democráticas, va socavando los valores, va socavando los valores fundamentales, y en definitiva va perpetuando la idea de que estos crímenes graves se pueden volver a cometer. Y en ese sentido me parece que, aún con lo doloroso y lo tremendo y lo grave de lo que se está viviendo en estos momentos en México, y que, como dije, lo vemos con mucha preocupación en toda la región, porque el efecto que lo que está pasando acá se vive en toda América Latina, me parece que estamos ante, ustedes están ante una oportunidad de construir de la tragedia un futuro sin estas violaciones, como lo acaba de decir también recién Jessica. Y cuando hablamos de impunidad, Argentina es uno de los países y de los modelos más interesantes, porque, como lo voy a mostrar ahora y voy a discutir después, ha tenido como todos los vaivenes y todas las circunstancias para llegar hoy al presente que estamos viviendo, y que es un presente bastante promisorio en términos de justicia. Pero no es solo Argentina. Chile también es un país donde se ha llevado adelante un proceso de justicia importante, con números importantes en términos de condenas a los violadores graves de derechos humanos. Debemos recordar que Augusto Pinochet murió sin llegar a la condena porque todavía estaba en medio del proceso, pero murió procesado por crímenes graves a derechos humanos que había cometido. Y el otro día, uno de los jefes paradigmáticos de la represión chilena, el jefe de servicio de la DINA, Contreras, también murió condenado. En Chile también hay un proceso de justicia interesante. Vamos a escuchar el proceso peruano de David, donde Fujimori está condenado. Vemos en Guatemala que, a pesar
de que se ha cancelado, se ha suspendido la sentencia, pero es una sentencia histórica contra el expresidente Ríos Montt en la región, por primera vez una sentencia que aplica la figura de genocidio. En Uruguay se está llevando adelante, digamos, muchos procesos por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura uruguaya. El proceso brasilero, aún con las características que mencionó Jessica, pero ha avanzado y ha tomado muchas medidas en términos de dar respuestas a estas violaciones graves. La última es el informe de la Comisión de la Verdad que reconoce los crímenes cometidos, y hay otros informes anteriores. En El Salvador hay otro informe de la verdad. En Perú, digamos, hay otros remedios, además del de la justicia, en toda América Latina. Y en ese sentido me parece que esto puede servir y debería servir para México, para empezar a adoptar medidas que den respuestas a estas violaciones graves. La justicia es una de ellas y nosotros consideramos que investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes graves es fundamental, pero no es la única. Hay otros remedios que son alternativos a la justicia, como informes o comisiones de la verdad, reparaciones a las víctimas, muchas otras, la depuración de las estructuras del Estado y las estructuras de las Fuerzas Armadas de aquellos violadores de derechos humanos. Digo, me parece que hay una batería de experiencias y de medidas que los distintos países de América Latina pueden mostrar que la clase política y los responsables políticos en México pueden utilizar, inclusive pueden ser discutidos desde esta casa como es el Senado. Yo voy a mostrar muy brevemente un video que explica el proceso argentino y luego voy a hacer unas consideraciones para analizar cómo hemos llegado hasta acá y las distintas medidas que los distintos actores institucionales y de las organizaciones de sociedad civil han llevado adelante para llegar al presente que estamos viviendo, que es un presente donde por lo menos sobre estos crímenes graves hay una justicia que está funcionando de una manera muy categórica. El video estaba, pero no es este. Bueno, mientras tratamos de resolver los problemas técnicos, qué lástima, justo estaba puesto. ¿Qué pasó? Ya estaba, no vas a dar el play, ¿no? Exactamente, eso. Ahí. A ver. ¿No hay volumen? Como siempre pasa en todos los países del mundo, cuando uno usa la tecnología no funciona. Esto no es solo en México. Suprema de Justicia Argentina declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad son reabiertos luego de 18 años de impunidad. Antes, para entender un poco más, hay que remontarse al año 1985. La justicia argentina había comenzado a juzgar a los represores de la última dictadura cívico-militar, pero este proceso de justicia fue interrumpido en 1987 por las leyes de impunidad. Los indultos del presidente Carlos Menem revirtieron las escasas condenas de los juicios. Las causas por crímenes de lesa humanidad se detuvieron, salvo algunas, como la de apropiación de bebés. Hubo que esperar hasta el año 2003, en el que el presidente Néstor Kirchner impulsó la derogación de las leyes de impunidad. El Congreso Nacional las declaró nulas en el 2003 y la Corte Suprema de Justicia siguió el mismo camino. El 14 de junio de 2005, 7 jueces votaron por la inconstitucionalidad de las leyes y hubo una abstención. Carlos Fait fue el único que votó en contra. A partir de entonces, se reabrieron los juicios de lesa humanidad en todo el país. Desde el 2005 hasta hoy, han concluido 137 juicios, se reabrieron 330 causas, hay 1.136 procesados, 562 condenados, 50 absueltos, los nietos restituidos ya son 116. Condenando a Alfredo Ignacio Astiz a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta. El camino abierto en 2005 continúa. Memoria, verdad y justicia es una política de Estado y una necesidad de todos los argentinos.
Este es un video que es un video institucional hecho es una apretada síntesis del proceso de justicia y verdad que se ha vivido en Argentina. Como vemos, los números de las cifras de los 562, de los 600, más de 600 condenados, digo, hoy se ve un proceso robusto, pero si uno mira para atrás no siempre fue así. La dictadura argentina tuvo más de 30.000 desaparecidos, miles y miles de torturados, miles y miles de detenidos, miles de ejecutados. En ese sentido, los juicios que se están llevando adelante hoy por hoy son todavía para sancionar estos crímenes. En forma sintética, el proceso de justicia argentina es un proceso que es circular, porque empieza con el informe de la CONADEP, el conocido como el informe Nunca Más, de la comisión que en aquel momento no se conocía con el nombre de Comisiones de la Verdad, y el juicio de las juntas en el año 85, que condena a los principales responsables de las juntas militares de la última dictadura. Luego de eso se reabrieron muchos juicios y a partir de la presión de las Fuerzas Armadas en aquel momento se sancionaron 2 leyes de amnistía que nosotros llamamos de impunidad, que limitaron mucho la persecución penal de la gran mayoría de estos crímenes. Ese círculo de impunidad se cerró con los indultos del presidente Menem, como se vio allí, y desde allí en adelante fue todo un proceso, y en ese sentido me parece que es lo importante y lo interesante para discutir aquí en México, de acuerdo a la realidad mexicana, un proceso para derribar la impunidad y poder retomar el camino de la justicia. Ese proceso incluyó desde el uso de la Comisión Interamericana en el año 2002 con un informe que declaró que las leyes de amnistía eran contrarias a la Convención Americana, y ahí voy a hacer una nota a pie sobre el rol que la Comisión Interamericana jugó en el proceso argentino, no solo para derribar los obstáculos de impunidad que impedían el proceso de justicia, pero más aún en el medio del peor momento de la dictadura militar, la Comisión Interamericana hizo una visita histórica a Argentina en el año 1979, a partir de la cual se pudo, a partir del efecto y el informe que hizo la Comisión Interamericana, interrumpió la masividad y la sistematicidad de las desapariciones forzadas en Argentina en el año 79. Después siguieron habiendo desapariciones, pero no con la escala y la masividad, y eso fue fundamental para denunciar el régimen de la dictadura militar. Yo con esto no estoy haciendo una analogía y no me queda dudas que aquí no estamos ante una dictadura y un régimen autoritario, es una democracia, digamos, con todas las imperfecciones que tienen las democracias en nuestra región, pero en ese sentido yo he estado esta semana y pude ver el impacto del informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana, y la verdad que yo no podía dejar de pensar casi, digamos, o de esperar o de tener, digamos, la esperanza de que la visita que tuvo y el efecto de la visita a la Comisión Interamericana en el año 79 en Argentina pueda repetirse con el rol de la Comisión Interamericana a partir del grupo interdisciplinario y la Comisión Interamericana. Me parece que en ese sentido ustedes también tienen una oportunidad para utilizar el auxilio de estos organismos internacionales, no para reemplazar las instituciones mexicanas, pero sí para llevar adelante y para ayudar lo que muchas veces desde adentro no se puede hacer. Me parece que no se debe ver como una afectación a la soberanía, sino más bien todo lo contrario, el auxilio de la comunidad internacional ante una situación que es grave. Hubo el informe de la Comisión Interamericana, se realizaron los juicios de la verdad a partir de las declaraciones de Scilingo, que fue una de las pocas personas que confesaron los crímenes cometidos. Estos juicios de la verdad tenían que ver que no se podía perseguir penalmente a los responsables por las leyes de impunidad y el indulto, pero sí el Estado tenía la obligación de decir a los familiares de desaparecidos y a las víctimas qué había sucedido con sus familiares. Y todo un desarrollo del derecho penal internacional en el cual México tuvo un rol importante con la extradición de Cavallo a la Argentina, que fue fundamental y que fue un hito de este proceso que incluyó también el uso de la jurisdicción universal en otros países, que tuvo un efecto, digamos, no en las causas de Argentina, pero sí la detención de Pinochet en Londres con
este uso de la jurisdicción universal, que básicamente dice que, bueno, si no, o sea, que hay determinados crímenes que pueden ser juzgados en cualquier lugar y la obligación de juzgar estos crímenes. Eso fue junto con la discusión del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional, generando la obligación legal internacional de que los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina no pueden y no podían ser perdonados. Eso llevó en el año 2001 a una primer declaración judicial en una causa que intervino el CELS junto con Abuelas de Plaza de Mayo, justamente en una causa que era donde se investigaba el único delito que había quedado fuera de todo este esquema de impunidad, que era la apropiación de niños, y nosotros hicimos una presentación diciendo que era una paradoja que se estaba investigando un delito que era la apropiación de niños, pero no se podía investigar la causa que dio origen a ese delito, que era la desaparición de los padres. Ello tuvo una primera declaración judicial que declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y allí, como dice este video, digamos, que es institucional de la agencia del gobierno y hace propaganda, pero es cierto, yo creo que la voluntad política del presidente Kirchner en ese momento de mandar una ley al Congreso de la República declarando una ley, un proyecto de ley para que declare la nulidad de las leyes, no fue fundamental en el sentido de que no tenía una validez legal, que fue lo que le hizo la Corte luego al confirmar el primer fallo, pero sí tuvo un rol político indudable de un apoyo, digamos, del gobierno de ese momento a el proceso, a la reapertura del proceso de justicia. Y en este sentido quiero remarcar que se ve en estos casos que más allá de que la tarea fundamental de investigar y de sancionar estos crímenes le corresponde probablemente al Poder Judicial, al Ministerio Público, acá en México la Procuración General, sin voluntad política está claro que estos procesos en contra de la impunidad no avanzan. En ese sentido, me parece que nosotros también como actores externos, pero muy involucrados con organizaciones aliadas, como es la Comisión por la Promoción de Derechos y Defensa de Derechos Humanos y muchos otros, el Centro PRO, vivimos con mucha expectativa el recibimiento de parte del presidente de la Nación del informe del grupo de expertos, digamos. O sea, eso, la comunidad internacional y el movimiento de derechos humanos en América Latina lo recibe como una declaración de voluntad política que aquí realmente van a avanzar en la investigación de este caso, y este caso yo creo que refleja lo que está pasando en muchos otros lugares en México. Bueno, retomando el caso argentino, luego, digamos, de esa declaración de nulidad, la Corte Suprema, como dice el video, finalmente confirmó los fallos de primera y segunda instancia que habían declarado la nulidad de las leyes y se produjo esta reapertura, que ahí en el video los vimos con los números. Ahora yo para ir terminando me voy a tomar unos minutos para analizar este proceso, digamos. Hoy, el año que viene, se cumplen 40 años del golpe, que fue el último golpe y el más sangriento, digamos, el régimen más sangriento de la dictadura militar argentina. Y llevamos ya 33 años de democracia ininterrumpida. Y con esos números, donde la justicia está funcionando en la plenitud de su jurisdicción, se están llevando estos juicios adelante con el respeto pleno a las garantías constitucionales y a las garantías del debido proceso de los imputados. Hay un número importante de condenados que vemos así, pero también hay un número de absueltos y de sobreseimientos o de casos que no llegan a la instancia del juicio, del debate penal porque no hay pruebas. No se han generado mecanismos especiales y no es un proceso de venganza. Me parece que eso es fundamental recalcarlo. Un segundo punto sobre esto es, este proceso de justicia que hoy vemos con estos resultados no se podría explicar sin la participación desde el principio de las víctimas. O sea, mi organización, yo no
afortunadamente no soy familiar de víctimas de la dictadura, pero mi organización fue creada por familiares de víctimas. Ustedes conocen muy bien el rol de Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, que fueron fundamentales en la denuncia del régimen militar, pero también han sido las víctimas y organizaciones de derechos humanos, han sido fundamentales en todo el proceso desde el juicio de las juntas hasta el presente, y en todo el proceso sobre todo para remover los obstáculos de impunidad que impedían este proceso de justicia. Entonces, digo, una primera cuestión a destacar es, en general, las víctimas fueron siempre adelante de las reacciones institucionales. Las víctimas fueron las que se movilizaron nacional e internacionalmente, las que actuaron jurídicamente y políticamente, y en ese sentido me parece que aquí en México también hay un movimiento de víctimas organizado, que se está organizando y que en ese sentido tiene mucho seguramente para dar en función de construir las condiciones necesarias para que la justicia empiece a operar sobre estos crímenes graves. Una vez, digamos, que las víctimas llevaron adelante este liderazgo, por supuesto que fue fundamental, como mencioné antes, las decisiones institucionales. Y en el caso argentino, digo, por un lado al principio actuó el juicio a las juntas en los 80, pero cuando se retomó hay una participación de todas las instituciones. Por un lado el Poder Judicial, que fue el que declaró la nulidad de las leyes en el año 2001 al principio y la Corte Suprema en el año 2005. El Poder Ejecutivo, que adoptó muchas medidas en ese sentido, mandando este proyecto al Congreso que mencioné antes y demostrando la voluntad política de apoyar un proceso de justicia por estos crímenes y de ir hacia adelante con este proceso, pero también otras medidas simbólicas, como ahí se veía una foto del expresidente Kirchner que le ordenaba al jefe de las Fuerzas Armadas descolgar los cuadros de los jefes de las distintas fuerzas del colegio militar. Digamos, o sea, como un mensaje simbólico de que las Fuerzas Armadas ahora estaban controladas por el Poder Civil, que siempre fue uno de los temas en Argentina. Y finalmente fue fundamental en el proceso argentino la actuación de la Procuración General y del Ministerio Público. Al principio, cuando se reabrieron los juicios, no estaban organizados el Ministerio Público en el Poder Judicial para investigar estos crímenes, digamos, la complejidad de estos crímenes, pero con el andar y nuevamente con la participación de organizaciones como el CELS y otras, adoptando y proponiendo medidas. Por ejemplo, se creó una Procuraduría de Investigación para los Crímenes de lesa humanidad, que hoy es la que coordina y la que organiza todos los juicios en todas las jurisdicciones, como se veía en el video, que están operando en nuestro país. O sea, en ese sentido, la creación de instituciones o de agencias especiales adentro del Ministerio Público para investigar estos delitos también es una muestra del compromiso de parte de los responsables, en este caso en Argentina en aquel momento el Procurador General, pero también de las otras instituciones. Digo, lo que voy yo, y sé que aquí se está discutiendo justamente medidas de este tipo, de la creación de fiscalías y cosas de ese tipo. Me parece que allí, en ese tipo de medidas, que pueden ser estas como pueden ser otras, y yo no voy a opinar sobre la realidad y sobre las medidas que aquí en México van a adoptar para el crimen de Ayotzinapa, pero probablemente para otras, pero lo que sí desde la experiencia argentina, ese tipo de medidas demuestran o no la voluntad política de las instituciones para realmente ir a fondo en la investigación de crímenes graves. Y cuando digo este tipo de medidas, es medidas adecuadas en instituciones adecuadas. Digamos, acá estamos hablando del Ministerio Público, que es el responsable en las investigaciones. Las familias y las organizaciones como las nuestras podemos participar en los procesos y ha sido fundamental el rol de las organizaciones y las víctimas en los procesos, como querellantes se llaman en Argentina, acá particular damnificado o ¿cómo se llama la figura de coadyuvante? Y eso ha sido también importante. La lucha, digo, en definitiva, para terminar, la lucha contra la impunidad,
antes de terminar, mencionó, en los próximos meses se va a dictar una nueva sentencia en uno de los casos del Plan Cóndor. Digamos que el Plan Cóndor, como ustedes saben bien, fue un plan que involucró, digamos, la organización represiva de los países de Sudamérica, y próximamente va a haber una sentencia que esperamos nosotros sea condenatoria y nosotros actuamos en ese proceso. La lucha contra la impunidad en Argentina, pero como dije al principio, yo creo que involucra, en el resto de los países de la región, involucra la participación de toda la sociedad y de todas las instituciones políticas. Y cuando los crímenes son tremendamente graves, también la participación de la comunidad internacional. Si alguna lección se puede tomar del caso argentino, una es la perseverancia de las víctimas, que incansablemente durante 40 años de que empezó la dictadura empezaron a denunciar los crímenes y después nunca dejaron de pedir justicia. Y una cuestión fundamental en este caso es, siempre pidieron justicia y nunca venganza, y no hay un ejemplo de una víctima argentina que haya intentado vengar por sus propias manos la desaparición o la violación de los derechos humanos de sus familiares. La segunda enseñanza es la necesidad de tener estrategias importantes, jurídicas y políticas nacionales e internacionales, y aprovechar las oportunidades. Y acá, digamos, disculpen que vuelva a reiterar, digamos, la visita en el 79 en Argentina, pero creo que la intervención de este grupo y la Comisión Interamericana acá puede ser una oportunidad para un punto de inflexión en la situación que se vive en México, la situación que viven miles y miles de víctimas en el presente aquí en México. La tercera enseñanza tiene que ver con el involucramiento de las instituciones del Estado. No se puede llevar adelante procesos de justicia por afuera del Estado. Digamos, el Estado es un interlocutor fundamental en estos procesos, y en ese sentido distintas agencias del Estado en distintos momentos han sido fundamentales en el proceso argentino. Hoy Argentina, yo creo que hay, como dijo y como dice siempre el presidente de la Corte Suprema Argentina, hay un consenso social sobre este proceso de justicia. Hay otra declaración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que dicen que este proceso de justicia es una política pública de la cual no hay vuelta atrás. Y me parece que la sociedad argentina, excepto grupos muy marginales, está totalmente de acuerdo en que esto no tiene retroceso. Lo que yo quiero traer acá, el mensaje que quiero traer acá fue una construcción dolorosa, fue una construcción que llevó muchos años, pero al final de la oscuridad con el inicio de la tragedia del terrorismo de Estado, hoy finalmente se puede ver una foto feliz. Esto no quiere decir que en la Argentina actual no existan y no se cometan violaciones a derechos humanos, no de una manera sistemática, pero claramente un compromiso para abordar los crímenes graves en este sentido me parece que también pone el piso mucho más alto para discutir la violación de derechos humanos en el presente. Así que, senadora, muchísimas gracias una vez más, y espero que estas experiencias sirvan para la realidad que está viviendo México. Claro que sí, muchas gracias Gastón. Corresponde en turno a el profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es consultor de la Fundación para el Debido Proceso y, por supuesto, abogado y magíster en Derecho Constitucional de esta misma universidad, y representa a la Fundación para el Debido Proceso de DLFL de Washington, D.C. El profesor y abogado David Lobatón Palacios. Gracias, senadora. Bienvenido al Senado. Muchísimas gracias por la invitación, y me sumo al reconocimiento de mi colega Gastón Chilié, la importancia que autoridades como usted tengan como una de sus prioridades el combate a la impunidad en su país, aquí en México, ¿no? En primer lugar, yo quería también reconocer la feliz iniciativa también de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que también dirige mi colega y amigo José Antonio Guevara,
también por este tipo de iniciativas que creo abre otros espacios también de diálogo bien importante aquí en México. Bueno, yo tengo, creo, con el permiso de mis colegas de Brasil y de Argentina, creo una ventaja comparativa a sus anteriores intervenciones. Y es que creo que México y Perú son, creo, países en alguna medida bastante similares. En primer lugar, bueno, no somos tan grandes como México, estaba sacando mis cuentas mentalmente, somos más o menos una cuarta parte de México en población, pero tenemos una fuerte historia colonial, tenemos una gran presencia de población indígena y sin duda también tenemos estados y estructuras institucionales bastante precarias y con una historia también bastante conocida. Entonces eso creo que me permite hacer algunas comparaciones del proceso peruano de cara al proceso que ustedes están viviendo aquí en México. Yo quería simplemente contarles, para los que no están muy al tanto del caso peruano, es que una primera reflexión que aquí se ha estado siguiendo y que es un primer punto de coincidencia, es que en el caso de Brasil y de Argentina, estos procesos de justicia transicional se producen luego, y son muy dolorosos, como ha dicho Gastón, luego de procesos dictatoriales, de regímenes dictatoriales. No fue el caso del Perú. El Perú entra a 1980 en un proceso de recuperación de la democracia, luego de 12 años de dictadura militar, que supone el inicio de la guerra que Sendero Luminoso le declara al Estado de la sociedad peruana. Sendero Luminoso era un grupo terrorista que ustedes seguramente han tenido conocimiento, y por tanto las graves y masivas violaciones a derechos humanos en mi país se perpetraron en democracia, no en dictadura. Y ustedes saquen sus propias conclusiones. A nivel nacional estamos hablando de 70.000 víctimas mortales, según el informe de la Comisión de la Verdad, y miles de mujeres indígenas violadas sexualmente, miles y miles de personas, estudiantes, líderes sindicales, torturados por los servicios de inteligencia, y sin duda también graves delitos cometidos por los atentados terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, secuestros, coches bombas, ¿no? Lima sufrió esos embates en esa época, y gente inocente, policías, bomberos, trabajadores de los servicios de luz fueron cruel y cobardemente asesinados. Entonces, un primer punto que yo quería señalar, que estos procesos de graves y masivas violaciones de derechos humanos no suponen necesariamente contextos políticos de dictadura. Y lo digo porque en los debates internacionales, muchos de nuestros gobiernos suelen reclamarle a la comunidad internacional: ¿por qué nos tratas como dictadura si somos democracia? Deberías tratarnos y tener un trato distinto. Tenemos elecciones, ¿no? Congresos, en fin, división de poderes. Y claro, mi reflexión que quiero compartir con ustedes, que se hace desde Perú y otros países de América Latina, es: por supuesto que las democracias deberían ser tratadas en la comunidad internacional como democracias, pero para ello tienen que comportarse como tal. Si una democracia se comporta como dictadura, pues va a tener que tener la condena internacional que merece, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, ¿no? En el caso del Perú, ahí sí hay una distinción. En el caso mexicano hay un actor principal que inicia el conflicto armado interno que duró 20 años, que es Sendero Luminoso, y en menor medida el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que produjo sin duda o generó una brutal respuesta por parte de los servicios de seguridad a partir del año 82, cuando la Fuerza Armada entra en estado de emergencia en Ayacucho. Y dicho sea de paso también, senadora y amigos, en el Perú actualmente se está estrenando una película, ustedes dirán que tiene que ver acá una película con el conflicto armado interno, pero que protagoniza un actor mexicano que ustedes deben conocer, Damián Alcázar. Se la recomiendo, es una excelente película, se llama Magallanes, y que justamente trata sobre las secuelas
psicológicas, sociales, de salud, que deja un conflicto tan profundo de masivas violaciones a derechos humanos, no solo en las víctimas, también en los perpetradores. Porque hay que ponerse, sin redimirlos, pero ¿qué diablos pasó para volverse un animal y hacer y perpetrar las graves crímenes y violaciones de derechos humanos que cometieron? Sin duda tienen que ser castigadas, pero como sociedad debemos preguntarnos qué nos pasa para permitir atrocidades como Ayotzinapa y otros graves violaciones de derechos humanos, ya en el caso mexicano y en el caso peruano también, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, ahora se está juzgando en el Perú a un tristemente famoso subteniente Telmo Hurtado, que fue el responsable de una patrulla militar que asesinó a 63 personas en una pequeña comarca del Ande peruano, Ajomarca. Dentro de esas 63 personas habían varios niños de 2 o 3 años, 5 años. Y cuando en su momento le preguntaron a este joven subteniente, ahora ya no lo es, de 26 años, ¿y por qué mató a personas de 3 o 5 años, niños, que era evidente que no formaban parte de los grupos senderistas, etcétera? Y su respuesta fue, bueno, esos niños potencialmente podían ser senderistas después, entonces mejor los eliminamos ahora. O sea, una mente así tan perversa y tan pervertida tiene que tener una explicación como sociedad más allá de la respuesta judicial, ¿no? Y creo que es en ese proceso en el que estamos en el Perú, y creo que es un espejo en el cual algunos países como México también de pronto deberían mirarse en algún momento, ¿no? En el Perú, felizmente, tuvimos un proceso de transición democrática luego que el autócrata Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos cayeran. Como ustedes saben, Alberto Fujimori valientemente huyó al Japón a fines del año 2000, ¿no? Y renunció a la presidencia por fax, ¿no? Muy valiente, ¿no? Pero después cometió el error político de ir a Chile pensando que Chile lo iba a acoger, pero Chile lo extraditó después de un pedido de Perú al Perú. Su asesor Montesinos está preso y condenado en el Perú hace muchos años. ¿Y por qué digo eso? Porque sí es importante, como decía Gastón, que nuestros países en América Latina, que a veces parecen un océano de impunidad, a veces nos regalan algunos episodios de lucha contra la impunidad y contra la injusticia, ¿no? Es el cercano ejemplo de Pérez Molina en Guatemala, y es el caso del Perú también. Los peruanos estamos muy orgullosos de haber condenado a un presidente que en realidad nunca apretó el gatillo, ¿eh? O sea, Alberto Fujimori creo que no sabe usar armas tampoco, pero permitió una estructura de poder que propició, favoreció y dejó en la impunidad graves violaciones de derechos humanos. Esa es la responsabilidad penal de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos. Por eso fueron condenados a 25 años de prisión. Entonces esa es otra lección también importante, porque suele pensarse muchas veces en estos procesos y dirigirse toda la responsabilidad a los perpetradores directos, pero esos perpetradores directos no pueden cometer las atrocidades que cometen si no tienen una estructura de poder que permite ello. Estructura de poder legal o ilegal, estados paralelos como se llama a veces en América Latina, pero eso es importante también tomarlo en cuenta. En el Perú hubo una comisión de la verdad y reconciliación que emitió un informe final, como en el caso de Argentina también, recientemente en el caso de Brasil y otras experiencias importantes. Ponen unos estándares, cuenta la historia, cómo sucedió. Creo que es importante que las víctimas sepan qué pasó, dónde están los restos de sus familiares, ¿no? Hay un estigma, muchas veces las víctimas, bueno, si los mataron, los torturaron, terroristas debieron ser, narcos debieron ser, ¿no? Y bueno, la historia demuestra, este informe demostró que en la gran abrumadora mayoría se trataba de personas absolutamente inocentes, quechohablantes, campesinos, que como suele suceder en nuestros países, y ahí creo que también puedo pensar en México, suelen ser las personas que mayor sufren los embates de los contextos de violencia y graves violaciones de derechos humanos.
Gracias a este proceso de justicia transicional en el Perú, no solo Fujimori, Montesinos, sino varios jefes militares, varios ministros de estados, varios congresistas terminaron en la cárcel, porque además también ahí se juntó dos procesos, ¿no? El combate a la impunidad contra las graves violaciones a derechos humanos y el combate a la impunidad de la grave corrupción en el país. Que en verdad en la reflexión, en las conversaciones previas con José Antonio antes de comenzar este evento, decíamos que suelen ser dos cadenas de mando que suelen estar paralelas y suelen trabajar juntas, ¿no? Es decir, los grupos de poder político, económico, social o corporativo que cometen graves violaciones a derechos humanos suelen a la vez también tener estructuras de corrupción muy bien aceitadas y funcionando, ¿no? Entonces, el proceso peruano también muestra que se puede avanzar en el combate no solo de las graves violaciones de derechos humanos, sino en el combate de castigar graves crímenes de corrupción. Es interesante también, y se conoce muy poco, se utilizaron algunos mecanismos que entiendo yo está comenzando a discutirse en México, ¿no? Sirvió para el combate contra la corrupción, contra la impunidad y corrupción, un mecanismo que se conoció en Perú como colaboración eficaz. Es decir, sin duda es muy difícil que sin el testimonio de mandos medios, de las estructuras de corrupción y de violaciones de derechos humanos, es muy difícil que uno pueda llegar a las cabezas y encontrarle responsabilidad a las cabezas de esas estructuras de poder y de corrupción. Es un punto interesante que se lo dejo en la mesa de colaboración eficaz, no sé cómo se llamará acá, pero supone que se le perdona la pena o se le rebaja la pena a aquellos miembros de esas estructuras de poder de mando medio que ayudan con información relevante que permite encauzar penalmente a los líderes y los jefes de esas estructuras de poder. Otra lección del caso peruano es que se castiga sin duda y se castigó a las autoridades civiles y militares, pero no solo. El mando y la estructura principal de Sendero Luminoso, el MRTA, fue judicialmente castigado y están en la cárcel también porque también cometieron atrocidades contra la sociedad peruana. Entonces creo que también es un punto importante que sin duda los estados tienen responsabilidad, los grupos ilegales de poder, sean terroristas o narcotraficantes, también tienen una responsabilidad judicial frente a la sociedad. Es interesante también señalar lo siguiente, ¿no? Luego de esa transición democrática, esa primavera democrática que se vivió en el Perú en los primeros años del año 2000, como suele suceder en nuestros países, hubo un retroceso militar y judicial. Y es importante porque creo que también puede ser una elección y un espejo que México puede ver en el caso peruano, ¿no? Concretamente la Fuerza Armada en mi país ha sido una de las corporaciones que más aprendió del conflicto armado interno. ¿Qué sucedió en los 80s y 90s? El diputado, el ministro, el presidente de la República no iba a combatir a Sendero Luminoso Ayacucho. ¿A quién mandaba? A los militares, ¿no? Entonces, luego de eso, ¿quiénes están en el banquillo de los acusados? No es el presidente de la República, estaba en el caso de Fujimori, ni el ministro de Estado de ese entonces, son los militares. El informe de la Comisión de la Verdad en mi país da cuenta que los militares han aprendido más del conflicto armado interno y ahora le exige a la democracia marcos normativos que le den la seguridad que no van a volver a ser sentados en el banquillo de los acusados años después, ¿no? Es un aprendizaje medio perverso, pero creo que hay que aprender de eso, sin duda, tomarlo en cuenta, ¿no? Y por ende, el año 2010, el gobierno de Alan García emitió un marco normativo que estaba dirigido a nuevamente propiciar la impunidad de los excesos que pudieran cometer las Fuerzas Armadas, ya no en el marco del combate al terrorismo, sino en el marco del combate al narcotráfico y el combate a los conflictos sociales, porque en nuestros países también hay un incremento en los conflictos sociales, en los cuales muchas veces las policías nacionales se ven rebasadas en su capacidad operativa, caso de narcotráfico, ¿no? Conflictos sociales medioambientales, en virtud de los cuales los estados echan mano de las Fuerzas Armadas. Y por tanto ahí la Fuerza Armada le pone su pliego de reclamos y le dice, mira, si tú quieres que yo participe y te salgo el pellejo otra vez, estas son mis condiciones. El Estado peruano aceptó
Hay una serie de cosas terribles, en fin, que no voy a detallar para no aburrirlos, pero lo cierto es que otra vez la precaria democracia peruana ha dado un punto importante, favorable en ese marco normativo, porque hace muy poco el Tribunal Constitucional del Perú, nosotros tenemos un marco judicial con dos cabezas, no solo una, que tenemos una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró en parte inconstitucional ese marco normativo referido a la actuación de las Fuerzas Armadas y, por ejemplo, dijo que jamás la Fuerza Armada podía considerar como grupo hostil, que es un término más del derecho internacional, no podía considerar como grupo hostil a manifestantes, ciudadanos que pueden ser muy violentos, ha dicho ese paso. Yo no estoy tratando de justificar ni dulcificar la violencia en la que algunos conflictos sociales pueden caer y deben ser debidamente controlados y debidamente sancionados. Pero eso en el marco de la democracia no debería ser combatido por la Fuerza Armada, sino por la Policía Nacional. Claro. Lo que pasa es que nuestras democracias a veces parecen renunciar a repotenciar, reformar y resanar a nuestras policías nacionales, claro, y más bien echan mano a las Fuerzas Armadas, y vemos el ejemplo centroamericano y que ha sido un total fracaso. No hay respuestas punitivas que han resultado positivas. Estoy terminando. Como dice Gastón, voy anunciando varias veces que voy a ir terminando, ¿no? Luego es importante tomar en cuenta lo siguiente, disculpa Gastón, pero vi la oportunidad y hice la broma. Yo quiero decir algo muy importante, ¿no? Ustedes tienen acá al grupo de expertos independientes, en el caso de Ayotzinapa. La próxima semana va a tener la visita in loco a la Comisión Interamericana. Sin duda, como todo sistema internacional, no es perfecto, está conformado por seres humanos, ¿no? Pero yo quiero decirles con absoluta honestidad, que yo soy profesor universitario, entonces siempre le hago a mis alumnos esta figura, ¿no? La Comisión y la Corte Interamericana fue pensada para retos de derechos humanos de los años 60 y 70. Por tanto, podemos considerar que era un modesto y combativo Volkswagen Escarabajo que México produjo hasta hace muy poco. Pero claro, ahora los retos de derechos humanos son mucho mayores en nuestro continente y se le exige pues que sea una 4x4, ¿no? Y en realidad no está diseñado para eso, ¿no? Entonces, modestamente la Comisión y la Corte hacen el trabajo de una 4x4, pero todavía es un Volkswagen Escarabajo. Entonces hay que ser conscientes de ese gap, ¿no?, entre la estructura que pensaron y los retos que se le exige. ¿Por qué digo eso, no? Porque, insisto, yo mismo a veces he sido crítico de algunas decisiones de la Corte y la Comisión, sobre todo en el caso de la Corte, en el caso de Venezuela recientemente, pero en general tengo un balance muy positivo de la Comisión y de la Corte. Gastón has hecho mención a la famosa histórica visita de la Comisión en el año 79 en Argentina, que sin duda contribuyó a bajar las gravísimas violaciones y masivas violaciones de derechos humanos en esa época. Y en el caso del Perú, ustedes deben saber, la Corte Interamericana en el año 2001 emitió la histórica sentencia conocida como Barrios Altos, que la Corte inicia una línea jurisprudencial que se mantiene hasta ahora, que supone que toda ley de amnistía, repito, toda ley de amnistía en el continente es nula desde el inicio. La Corte dijo, para mí, una ley de amnistía nunca ha existido, nunca existió. ¿Ya? Los que somos abogados se llama algo así como ab inicio, ¿correcto? Es desde el inicio, ¿no? Con lo cual, en mi país concretamente, nunca hubo necesidad de una ley que derogara la ley de amnistía de Fujimori del año 95. No había necesidad. Los jueces y los fiscales tomaron la sentencia a Barrios Altos y la incorporaron al proceso, claro, y punto. Claro. No hubo necesidad. Y eso creo que es una gran contribución del sistema interamericano al combate contra la impunidad, ¿no? Segundo,
la adecuación de la justicia militar a estándares democráticos, que no juzgue violaciones de derechos humanos, que no juzgue a civiles, ¿no? Que no se convierta en una máquina instrumentalizadora de la impunidad de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Entonces, creo que hay que ser justos en el balance. El sistema interamericano ha cumplido y cumple un papel muy importante, y yo me sumo a la mención que ha hecho Gastón, que este informe del grupo de expertos puede ser un punto de inflexión en el combate contra la impunidad aquí en México. Termino con la siguiente reflexión. Con el respeto que me parece que merecen los partidos políticos en todo el continente y los senadores y diputados, ministros, presidentes de la República, yo creo que aquí, en el combate contra la impunidad en derechos humanos y en corrupción, creo yo que los actores centrales son los jueces. Esa es la experiencia desde mi país. De pronto no es el caso mexicano, por si acaso hago la nota a pie de página. Nuestros jueces, nuestro modestísimo Poder Judicial en el Perú, que acusado de corrupción, ¿no? Ni siquiera llega, creo que, a hacer un Volkswagen Escarabajo, ¿no? Pero ese modesto Poder Judicial metió a la cárcel a un presidente de la República, a su asesor todopoderoso, al más alto jefe militar de ese entonces, y en la actualidad acaba de destituir al fiscal general de la Nación, lo que para ustedes podría ser el procurador o procuradora general, lo destituyó. Entonces, creo que es importante, ¿por qué lo digo?, avanzar en la independencia y autonomía de jueces y fiscales, que para ustedes son procuradores, entiendo, ¿no? Pero para hablar... Estamos en transición. Así es, exactamente, ¿no? Entonces, esa independencia, ese empoderamiento de jueces y fiscales, esa distinción y distancia respecto al poder político, creo que es clave en la lucha contra la impunidad. Y termino con lo siguiente, senadora, y permítanme tomarme un par de minutos finales. En mis frecuentes visitas a México en los últimos tiempos, le consta a José Antonio que los paro fastidiando por reuniones y tal, y dice, ya viene el peruano pesado otra vez a hablar con nosotros. Siento algo que yo sentí en el Perú cuando Fujimori estaba en la plenitud de su poder. Siento que muchos de mis amigos, conocidos, dicen, no hay nada que hacer. O sea, mira, el tema está fuera de control, no se puede hacer nada. Bueno, eso tiene un nombre, ¿no? Los científicos sociales le llaman síndrome de impotencia adquirida, ¿no? Es decir, o sea, las sociedades, no estoy hablando de individuos, no estoy hablando de personas, estoy hablando de sociedades, de colectivos, ¿no? Dicen, mira, no hay nada que hacer, la policía está corrupta, mira, ¿sabes qué? Como en el Perú, ¿no? Mira, hay que escoger al mal menor, no importa que robe, pero que haga obra, ¿no? Ese es el síndrome de impotencia adquirida, que es un fantasma que recorre todo nuestro continente. Yo lo digo en el caso del Perú. O sea, yo siento en mi país que nuestra democracia, que nos costó muchísimo recuperar, ha sido capturada por fascinerosos. O sea, lo digo abiertamente, y lo he dicho en el Perú y lo puedo decir acá. Entonces hay un síndrome de que ya no se puede hacer nada. Yo digo con total sinceridad que a veces es así, o sea, me levanto y me despierto y digo, de pronto es así, pero de pronto no es una batalla tan perdida. O sea, algunas cosas, como lo de Pérez Molina en Guatemala, el caso argentino sin duda, peruano, ¿no?, nos da de pronto una ligera esperanza que esto puede cambiar. Y no lo digo por idealismo, ¿eh? De verdad que ya a mis 50 años soy absolutamente realpolitik. Lo digo simplemente porque creo que una democracia que se permite miles de muertos no puede darle bienestar a sus ciudadanos. O sea, así de simple. Es decir, una democracia que se permite que 2 o 3 puntos del PBI se vaya a la corrupción, como demostró una investigación histórica en el caso de mi país, de un historiador peruano, Alfonso Quirós, durante toda nuestra vida republicana, no le puede dar bienestar a sus ciudadanos. Y si no le damos bienestar a nuestros ciudadanos, no somos democracia, pues. Y en algún momento, algún atajo democrático, algún autócrata tomará el poder y será aplaudido por el 80%.
Y Dios me libre que en el caso mexicano-peruano, un autócrata en este contexto de narcotráfico, macrocriminalidad, tome el poder. O sea, Dios me libre, o sea, ojalá que no. Pero para eso, para evitar eso, nuestras democracias tienen que funcionar, y para eso los que no sufrimos de síndrome de impotencia adquirida y que en nuestras sociedades somos conocidos como los loquitos, los problemáticos, los que siempre estamos denunciando, más bien comencemos a hacer la regla general y reconocidos como los que estamos realmente lúcidos lo que debemos de hacer en nuestras sociedades. Le agradezco, senadora, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, David. Bien, vamos a concluir este foro que, como ustedes pueden darse cuenta, no tiene desperdicio cada una de sus intervenciones, y no lo será menos en el caso de la cuarta intervención de nuestro foro, ahora el caso mexicano. José Antonio Guevara es el director ejecutivo de la Comisión Mexicana para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos. Es una de las organizaciones de la sociedad civil más organizada, permítanme decirlo, más docta, más estudiosa, y por supuesto es un referente indispensable no solamente en el ámbito parlamentario, sino también en la lucha por los derechos humanos en todos los ámbitos de la sociedad, de tal forma que cierro este foro con su participación. Muchísimas gracias, senadora, por sus palabras y sobre todo por auspiciar esta actividad. Para nosotros es muy inspirador el que el Senado de la República abra las puertas a poder recibir a colegas, a quienes aprovecho para darles las gracias también, a colegas de Perú, de Argentina y de Brasil, a compartir con nosotros sus experiencias en materia de combate a la impunidad, porque creo que estamos en el momento crucial en México para empezar a discutir estos temas de manera más informada. Ya David nos adelantó una reflexión de lo que sucedió en Perú y en otras partes de la región, y creo que es aplicable para México. Aquí hay muchas personas del ámbito político y de la clase política que no les gusta hablar de los temas de justicia de transición, porque inmediatamente salen a la defensa de la patria diciendo que México no es una dictadura, que es una democracia, que tenemos instituciones democráticas muy sólidas, un instituto electoral que garantiza elecciones libres y transparentes. Afirman también que México no está en contexto de conflicto armado, que eso es algo que podríamos discutir con cifras a partir de los enfrentamientos que se dan entre las fuerzas del orden, las fuerzas militares y otros grupos armados organizados, y por el número de víctimas y la intensidad de esos conflictos, pero alegan que no hay un conflicto armado, entonces que no hay lugar a hablar sobre justicia de transición. Sin embargo, es muy clara que la justicia de transición son medidas destinadas para buscar verdad, justicia y reparaciones, que no podría haber reparaciones sin verdad y justicia, pero verdad, justicia y reparaciones de legados de violaciones graves de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad. Y podemos con toda seriedad reconocer que en México se están cometiendo un número, y se han cometido un número que excede de los números, y perdón que los utilice, de las violaciones graves que se han cometido en Argentina, en Perú, en Brasil, en Chile, en Guatemala. Exceden los números en materia de torturas, en materia de desapariciones, en materia de ejecuciones extrajudiciales. Y es momento que el país entonces inicie una reflexión al respecto. En primer lugar, porque no conocemos la verdadera dimensión del problema a partir de estas miles de cifras que existen. Las cifras de 25,000 desapariciones forzadas reportadas por el Registro Nacional Federal están construidas a partir de denuncias penales. Los más de 4,000 casos de tortura que la PGR tiene registradas a partir de 2006 son denuncias penales. Las más de 70,000 ejecuciones extrajudiciales no sabemos de dónde salen, parece ser que son ejecuciones que también están en en averiguaciones previas, pero también sabemos que en México el índice
el porcentaje de personas que presentan denuncias ante las instituciones de seguridad pública es muy bajo. La gente no confía en las instituciones, o tienen miedo de denunciar. Entonces, las instituciones existentes no ofrecen las garantías y no ofrecen la confianza para llegar a la sociedad el derecho a la verdad, a la justicia. A las reparaciones podríamos discutirlo, pero por lo menos a la justicia y a la verdad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos todavía no llega a ser la institución que nos gustaría, a la cual podríamos esperar que va a haber resultados inmediatos y contundentes cuando se han cometido grandes atrocidades. Lo hemos visto en Ayotzinapa, ha sido muy lenta la reacción de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo hemos visto en Apatzingán, ha sido muy lenta la reacción, lo fue en su momento lenta, inoportuna y de mala calidad en el caso de Tlatlaya. Entonces, me parece que todavía no tenemos una institución con la solidez que se requiere para que nos explique qué es lo que ha pasado. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es una institución que no acaba de nacer. Claro. No acaban de definir cuál es la verdadera alcance de sus funciones. Por un lado nos dicen que no van a atender casos de violaciones de derechos humanos cuando sean autoridades locales las responsables y solamente serán las federales, pero se cuelgan la medalla y se vanaglorian de ofrecer su atención a las víctimas de Ayotzinapa, cuando sabemos que los responsables de lo que pasó en Ayotzinapa en un primer momento, independientemente de las líneas de investigación que recomienda el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana, son locales. Entonces, no confiamos, no tenemos credibilidad frente a estas instituciones todavía. Por eso creo que para la dimensión verdadera del problema, para que sepamos qué fue lo que realmente sucedió y para que las víctimas tengan un espacio a partir del cual puedan acercarse a expresar lo que tuvieron que sufrir en este contexto de la locura de la guerra contra el narcotráfico e incluso de la guerra contra insurgente o de la guerra sucia de los años 70, necesitamos una comisión de la verdad. Yo no creo que esté peleada la constitución de una comisión de la verdad con otras formas de obtener verdad, pero lo que sí es necesario es diagnosticar adecuadamente el fenómeno. En materia de justicia, Ayotzinapa nuevamente y el informe de expertos de Ayotzinapa nos abren los ojos para constatar lo que ya veníamos diciendo. En México, aun cuando las instituciones de procuración de justicia quieran hacer su trabajo, no pueden hacerlo, no pueden hacer investigaciones que sean confiables para las víctimas, que sean creíbles para la sociedad, porque siempre se van a topar con las barreras que han fomentado la construcción de un sistema perfecto de impunidad. Va a llegar algún momento en la investigación en donde van a pisar algún callo, entonces van a tener que inventarse alguna historia para no tener que atravesar esa barrera y empezar a pisar los callos que se requieren para romper con esas estructuras de impunidad. Nos demuestra también el caso Ayotzinapa que los servicios periciales mexicanos son insuficientes y son inadecuados. Si no estoy diciendo lo correcto, yo invitaría a la Procuraduría General de la República para que haga un diagnóstico sobre sus servicios periciales y que lo transparenten. El resultado estoy seguro que va a ser que no hay peritos suficientes, por lo menos nosotros lo vemos claramente en los casos en los que hemos podido documentar y que actualmente están ahí sentados en las mesas de los ministerios públicos. Las investigaciones no son adecuadas porque los ministerios públicos además tampoco tienen la capacidad ni la voluntad de investigar servidores públicos. Hemos visto esta ineficacia de los sistemas de procuración de justicia, porque en el país solamente existen 6 sentencias de tortura, cuando repito, hay más de 4,000 denuncias presentadas en la Procuraduría, hay 6 o 12, no nos queda claro todavía la información si son sentencias firmes, 6 sí, pero dicen que hay 12 sentencias en materia de desaparición forzada de personas, respecto de 25,000 casos o cientos de casos que ha acreditado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no solo en su informe relativo a las desapariciones de la guerra sucia, sino en los informes o recomendaciones de las desapariciones del contexto de la guerra contra el narcotráfico.
No tenemos información sobre sentencias en materia de ejecuciones extrajudiciales, e insisto, se han reportado al menos 70,000 ejecuciones extrajudiciales por el relator de Naciones Unidas. Y en materia de desplazamiento interno forzado, que es un fenómeno creciente en el país, particularmente que se detona a partir de la guerra contra el narcotráfico, que no exclusivamente atiende a ese fenómeno, porque había otras causas de desplazamiento, por ejemplo en el estado de Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca, por conflictos comunitarios, pero que no existe ni siquiera un tipo penal para castigar a los responsables del desplazamiento interno forzado. Entonces, tenemos una impunidad prácticamente absoluta en todos estos crímenes. Y como David y Gastón y Jessica nos permitieron entender de la realidad de esos países, estas violaciones a los derechos humanos no pueden ser entendidas como casos aislados, como que fueron servidores públicos que de repente extralimitaron sus funciones y se portaron mal. Estos crímenes en estas dimensiones solamente se pudieron haber cometido si hubo estructuras que los fomentaban, que los impulsaban, que los toleraban y que no los castigaban. Entonces, para enfrentar en concreto la impunidad por la ausencia de castigos penales y administrativos, nosotros estamos pensando en que se tienen que utilizar todas las herramientas a las que el Estado mexicano tiene acceso. En primer lugar, en este contexto de reforma institucional en la que estamos y la discusión de las leyes de tortura y desaparición forzada, crear áreas especializadas en las procuradurías, en particular en la PGR, para investigar violaciones graves, en donde cuente con fiscales o ministerios públicos suficientes, que estén adecuadamente capacitados, que tengan acceso a servicios periciales independientes adecuados y suficientes, con policías de investigación también suficientes, y que no solo investiguen los casos de manera aislada como actualmente lo hacen. El ejemplo más claro de lo absurdo es el caso Radilla, que es un desaparecido de la guerra sucia, en donde investigan la desaparición del señor Radilla de manera autónoma y no en un contexto de más de 200, 300 desaparecidos de la zona. Entonces, creemos que se deben crear dentro de estas áreas especializadas unidades de investigación de contexto, parecido a lo que en Colombia se ha hecho, para poder identificar patrones y a partir de esos patrones ir e identificar a los más altos responsables, para que se lleve a juicio no solamente a los autores materiales, sino a los responsables de mando, tanto civiles como militares, de estos crímenes. Pero como no confiamos o no estamos seguros que las instituciones mexicanas vayan a reaccionar de manera rápida como se requiere, creemos que México tiene que estar reflexionando sobre la creación de una comisión internacional para combatir la impunidad, como lo ha hecho Guatemala, una comisión que ayudaría no solamente a ayudarle a las instituciones a hacer adecuadamente sus investigaciones de violaciones graves de derechos humanos y de corrupción, sino que auxiliaría a las víctimas de manera de la coadyuvancia para poder adelantar frente a los fiscales o ministerios públicos alegatos, líneas de investigación, etcétera, etcétera, que permitan empezar a romper con este dique de la impunidad. Y que conozca, por supuesto, esta Comisión Internacional para combatir la impunidad en México, no solamente los crímenes cometidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, sino también otras violaciones graves y crímenes de lesa humanidad que se han cometido en México, como los de la guerra sucia, o bien los cometidos en el contexto del combate al secuestro y otro tipo de estrategias de seguridad, como sucedió en la lucha contrainsurgente, contra el zapatismo, en donde se cometieron también diversas atrocidades. Creemos también que México debe dejar de resistirse a que la Corte Penal Internacional haga su trabajo en México, porque claramente no hay las condiciones y no hemos visto, y no creo que se vea en el corto plazo, la posibilidad de que el Ministerio Público Federal vaya a ir contra un exsecretario de Estado o contra un expresidente de la República si hubiera responsabilidad penal. Y la Corte Penal Internacional está para eso, está para ir por los más altos responsables de las atrocidades que se han cometido en México, particularmente sobre las que tendría competencia, que es a partir de 1 de enero de 2006 y a la fecha. ¿Y por qué no
México podría empezar una reflexión, que esto ya me parece un ejercicio que va a levantar muchas cejas en los sectores diplomáticos y de justicia del país, pero ¿por qué no pensar en ejercicios como se han hecho en otros países, como por ejemplo en Kosovo o en Sierra Leona o en Camboya, y pensar en tribunales híbridos, en donde exista un componente internacional en la misma fiscalía, o en los mismos ministerios públicos, que haya salas especializadas con componente internacional y que ahí haya participación de jueces o fiscales internacionales, porque claramente, insisto, lo que nos da credibilidad actualmente por la forma tan deficiente en que han actuado las instituciones es el componente internacional. Tuvo que venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ayudarnos a darnos cuenta de lo que venían diciendo las víctimas o sus representantes, que lo que está haciendo la Procuraduría no era correcto. Y las instituciones mexicanas claramente no son capaces, perdón que lo repita, la CNDH no actuó con la oportunidad que se requiere para todos este tipo de casos. En materia de reparaciones, y ya también como David y Gastón lo hicieron, voy a empezar a anunciar que termino. Las reparaciones en el tema de indemnización, México no tiene problemas, tiene la cartera fácil, indemniza regularmente a las víctimas cuando reconoce que hay una violación de derechos humanos, una recomendación. Normalmente eso no es muy difícil de hacer, está el andamiaje jurídico para ello. Pero con lo que no contamos todavía son con medidas de satisfacción. El Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad o las violaciones graves de derechos humanos. Y cuando lo reconocen, no aparecen las instituciones responsables, como por ejemplo la Secretaría de la Defensa Nacional. Hace poco se vio un ejercicio de disculpas públicas por unos militares discriminados por VIH, en donde nunca apareció la Secretaría de la Defensa Nacional pidiendo disculpas por un acto discriminatorio tan horripilante. Y en ninguno de los otros casos que yo conozca en donde haya habido reparaciones, ha habido unas disculpas públicas por las instituciones responsables de haber cometido, en particularmente me refiero a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero tampoco lo ha habido de la Procuraduría General de la República, salvo en algunas contadas excepciones, y mucho menos lo ha habido del Poder Judicial, que tiene mucha responsabilidad en muchos de los casos de violaciones graves de derechos humanos por la ausencia de investigaciones o por solapar malas averiguaciones previas de parte de la Procuraduría General de la República. Tampoco en el rubro de las medidas de satisfacción hemos visto monumentos ni memoriales para las víctimas de la guerra sucia, de la hora de la guerra contra el narcotráfico. El ejercicio fallido de este monumento en Paseo de la Reforma con el periférico no fue representativo para las víctimas, entonces se tienen que empezar a pensar en este tipo de ejercicios de memoria para reivindicar los derechos de las víctimas. Y uno de los ejercicios que también está inconcluso es quitarle los nombres a las calles, a las escuelas, a las plazas de los perpetradores. No queremos calles Díaz Ordaz, no queremos calles Luis Echeverría Álvarez, no queremos calles de este tipo, escuelas y plazas con este tipo de nombres. Es un ejercicio que en el Distrito Federal se debió haber hecho porque se incluyó en el programa de derechos humanos del Distrito Federal y simplemente no han querido hacerlo las autoridades del gobierno del Distrito Federal. Sobre las garantías de no repetición, y ahora sí ya empiezo la ruta final, no hemos tenido ejercicios de lustración de instituciones, de depuración de instituciones de seguridad. Los perpetradores del pasado siguen, de violaciones graves de derechos humanos, siguen actuando en puestos importantes dentro de las instituciones de seguridad del Estado. Es importante hacer un ejercicio de limpieza de las instituciones y que los responsables de las violaciones graves dejen de tener funciones en materia de seguridad. Se tiene que retirar a los militares de funciones de policía. Este es un llamado no solo de las necesidades de contar con policías en sociedades democráticas, sino también de recomendaciones internacionales diversas. Debemos de contar con leyes, que ahorita estamos en curso de trabajar sobre 2 de ellas, leyes que verdaderamente prevengan
y castiguen la desaparición forzada de personas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento interno. Es muy importante y eso lo hemos venido nosotros impulsando en el marco de la Ley General de la Desaparición Forzada de Personas, que existan mecanismos de colaboración eficaz, como lo mencionaba David, en donde se puedan atenuar las penas a quienes colaboren, no solo para la identificación de los responsables de las desapariciones, sino también para que se puedan encontrar los restos de las personas que han podido o el paradero de las personas que han sido desaparecidas. Y finalmente, otra de las garantías de no repetición que valdría la pena que nos enfrasquemos en trabajar es en fortalecer a las instituciones de impartición, de procuración de justicia y de la defensa de los derechos humanos. No podemos seguir cayendo en el juego político en donde se nombran personas que no cuentan con los perfiles adecuados para ocupar esos puestos, que son los que son cómodamente aceptables para los diferentes grupos políticos, que por las diversas razones del juego político, se tiene que garantizar que haya perfiles adecuados. Y aquí regreso al tema de la Comisión Internacional para Combatir la Impunidad en Guatemala. Uno de los aspectos que ha trabajado esta comisión para combatir la impunidad en Guatemala ha fortalecido en el sistema de justicia, pero se podría ampliar aquí en México a otros, observar los procesos de postulación para la selección de jueces y magistrados y altos cargos del Estado relacionados con la administración de justicia. Y ha sido muy activo y ha garantizado que la nominación de fiscales y de jueces realmente sean personas adecuadas para el puesto. Entonces, algo así debemos de estar pensando en México, porque claramente nos estamos quedando cortos con la realidad, con las minorías de los partidos políticos que pueden tener un genuino interés en impulsar perfiles adecuados, pero pues no tienen la mayoría, entonces tienen que entrar en este juego con las mayorías que no quieren que se rompa con este dique de la impunidad en el país. Entonces, yo aquí lo dejaría. Senadora, le agradezco nuevamente muchísimas la hospitalidad y su constante y permanente compromiso en trabajar con nosotros y en hablar de estos importantes temas para la democracia mexicana. Pues sí, pues muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes, Jessica, Gastón, David, José Antonio. Me parece que está muy claro de qué tamaño son los retos que tenemos, no son fáciles, son verdaderamente inmensos. Es increíble que Guatemala nos enseñe tantas cosas. No está todo terminado en Guatemala, tampoco cantemos victoria, están en un proceso de elección que hay que seguir a ver qué pasa con su país. Pero bueno, me parece que nosotros tenemos nuestra propia ruta en México, definitivamente la ruta marcada inexorablemente por los acontecimientos de Iguala, Guerrero, de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del año pasado, y que hoy ha quedado demostrado en la revisión de la propia investigación de la PGR. No es que haya habido una investigación paralela, sino en la propia investigación que realizó la PGR, la revisión que hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Eso es importante señalarlo. Y es efectivamente, como José Antonio dice, la muestra en esa investigación. Lo que se encontró este grupo es una serie de irregularidades que demuestran que estamos muy mal, muy atrasados en todos los procesos que tendríamos que estar ya prácticamente instalados a partir de un poco menos de un año que tendremos en que entre en vigor la reforma constitucional en materia de penal, del debido proceso penal, que está en la Constitución desde el 2008, la gran cantidad de irregularidades en el proceso de levantamiento de los policías ministeriales, la investigación pericial verdaderamente lamentable. Es decir, hay una serie de cuestiones que efectivamente muestran que nuestras funcionarias no están debidamente capacitados, y el gran monstruo que tienen que enfrentar está clarísimo, ¿no? ¿Van a investigar a funcionarios
o cuando lleguen al momento de la investigación y tengan que pisar callos, como lo mostraste de manera didáctica, se van a echar para atrás. Pues sabemos que eso es lo que pasa casi siempre, por desgracia, en nuestro país. En este caso, lamentable, pero también en otros casos concretos que vive la gente normalmente cuando lleva algún proceso civil o familiar, es verdaderamente patético. Es decir, México tiene muchas cosas que hacer, pero hoy tenemos que dedicar nuestra reflexión, nuestra búsqueda de voluntades para que lo que diseñemos desde el Senado efectivamente le sirva al país, le sirva a la nación, contribuya a avisorar el camino de la paz, de la tranquilidad, de la certidumbre, de que México en su democracia ciertamente tiene que refrendarla todos los días. No podemos actuar como si no estuviéramos en ella, como también nos lo mencionó perfectamente David, y a entender que estos procesos necesariamente se construyen en base a la voluntad política y que estar en una democracia no es garantía. Hay que construirla todos los días, y si no tiene esta democracia presente que tiene que tener un enfoque desde el ejercicio, garantía de los derechos humanos, como ya la Constitución mexicana lo establece en su artículo 1, pues entonces simplemente se queda como una letra muerta. Nos parece que hemos aprendido mucho en el continente de las experiencias de Brasil. Hay leyes importantes en donde Brasil, yo recuerdo, fue pionero en el continente americano, en nuestra región. De repente competía con Costa Rica, pero fueron países en donde en algunos temas fueron precursores. Las instituciones cambian cuando tienen en el marco del gabinete una instancia dedicada a derechos humanos, que es algo que también es importante recordar, y han dado su batalla y siguen dando su batalla. Y obviamente el caso de Argentina pues también nos ha enseñado que ellos finalmente lograron concretar en esa batalla contra la impunidad, en no borrar la historia, sino tenerla presente justamente para no repetirla, y que también siguen trabajando en la construcción de su democracia y de la justicia, que es el reto de esta reunión de hoy. Y por supuesto yo agradezco mucho su participación, nos deja muchas lecciones, nos también motiva a no descansar. El reto es muy, muy grande y esperemos que lo compartamos con todos los grupos parlamentarios, porque si no es así, no se pueden concretar. Yo espero que las fiscalías que estamos construyendo desde el Senado tomen consideración de lo que aquí se ha refrendado, de lo que nos han señalado familiares de los normalistas desaparecidos, que efectivamente hemos planteado. Las decisiones se tienen que tomar en consideración, en coadyuvancia con ellos y también con las organizaciones de la sociedad civil especializadas que han acompañado a estos padres y madres, para que pueda haber en las decisiones que se tomen certeza, sean idóneos. Yo no sé, no me atrevo a dar una opinión ahora de lo que sea, si es plausible o no, seguir trabajando en una comisión de la verdad con estas características como la mencionabas, José Antonio. Me parece que independientemente de mi simpatía, México no es fácil las cosas, no abundo más, sabemos los tipos de gobiernos que tenemos, los problemas son muy duros, y yo esperaría que tuviéramos al frente de nuestra nación a quien efectivamente se dé cuenta del tamaño de la bronca y pudiera tener la voluntad política para, como lo hizo en su momento el presidente Kirchner en Argentina, tomar la gran decisión que tomó y que le dio un vuelco, en este caso, a Argentina. Con eso termino, les doy las gracias, que tengan un buen fin de semana y por supuesto reitero mi satisfacción de haberlos tenido en el Senado de la República y de todo el aprendizaje que nos dejan. Buen día. Y con este aplauso y estas palabras de reflexión de la senadora Angélica